Eso era. Y estamos. Bien, nosotros nos habíamos quedado en, creo que era la primera base de datos recién, ¿verdad? La primera base de datos en donde teníamos que hacer tres cosas: un ordenado, una función del botón autosuma y la opción de agrupar. Entonces vimos que eso se visualizó en la base de datos, la primera de todas, la que está arriba y a la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es el trabajo de utilizar aquellas columnas que están a la derecha, que usualmente si uno organiza sus datos en columnas, va a tener, digamos, esta situación. Y la idea de nomás de usar esta herramienta de agrupar es justamente para ver como una alternativa a trabajar con diferentes partes de la hoja que se tengan, digamos, estructuradas de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la base de datos que se encuentra desde la columna J hasta la columna Q. Vemos que tiene un pedido diferente a la primera base de datos. Aquí, por ejemplo, pide que ordenemos de Z a y que mostremos el promedio. La idea es entender que si pide ordenar de Z a, eh, deberíamos poder verificar si alguna de las columnas ya tiene ese orden o no para poder desarrollar ese pedido, ¿verdad? Entonces, así mirando, ¿qué columnas tendríamos que observar para ver si esto está ordenado de Z a o no, Manu? Y de nombre me imagino. Correcto. Todo lo que tenga en cuenta a título, perdón, a texto, inclusive puede ser el alfanumérico, ¿verdad? Porque el alfanumérico se considera también como un valor, como una información de texto. Entonces, desde código hasta estado, podemos utilizar para ordenar de esa forma, de Z a A. Ahora, costo no, porque hablamos de menor a mayor, y fecha tampoco, porque hablamos de más antigua a más reciente. Por lo tanto, a esos dos le vamos a descartar. Entonces, la pregunta es, de todas las columnas que vos ves, ¿cuál ya se encuentra ordenado de Z a A? Puedes verificar nomás visualmente, como quieras. No, es no, nombre no. Andate un poco para abajo, vamos a mirar, porque si nombre ya está ordenado de Z a A, Ah, no. Ciudad Víctor lo que está tendría que ser el primero, digamos, ¿verdad? ciudad Entonces, está ciudad ya está, al pelo. Pero si yo quiero ordenar nombre de Z a, porque no está ordenado, ¿cuál va a ser ahora la acción que vas a utilizar? Ordena un poco nombre de Z a. Quiero ver cómo haces. ¿dónde está? Muy bien. Z. De Z a, así mismo es. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, ¿por qué era que te preguntaba Excel esto? ¿Por qué era, dijimos nosotros en la clase anterior? Porque puede ser que nosotros queramos mover solamente esa columna o con toda la Espectacular. base. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en este caso? O sea, si vemos que trabajamos como base de datos, uno de los dos es incorrecto hacer. ¿Cuál era el incorrecto? Continuar. Muy Era bien. el Entonces incorrecto. vamos a darle nomás ampliar. Es decir, me va a ordenar con ampliar y él va a seleccionar todas las filas de esa columna y va a llevar cada dato en su lugar. Entonces vemos que Víctor aparece primero y último aparece César. Entonces ordenamos recién de Z a. Ojo que vos nomás estás seleccionando los datos de la columna. Yo quisiera que esta no sea la forma en que te acostumbres a ordenar en Excel. ¿Por qué? Porque puede que, aunque sepas la diferencia entre las dos opciones, selecciones sin querer la otra, la que no tiene nada que ver, y que rompas la base de datos. Entonces, para asegurarnos de no romper la base de datos, quiero que le des control Z. Y al darle control Z, nombre tendría que verse como hace rato estaba, es decir, Víctor no tiene que estar arriba. No, ahí está. Ok. Y lo que ahora quiero que me muestres es,
Si no es seleccionando toda la columna nombre, ¿cuál era la otra alternativa para ordenar? Que habíamos visto también en la clase anterior. L6 hasta R. ¿Así? Sí, pero ojo que vos estás volviendo a seleccionar solamente la columna de nombre. Eso es justamente lo que yo quiero evitar, que te trates de centrar en Así, otras opciones. ¿Cuáles eran las otras opciones? Una control E. opción es control E, bien. Y después de control E, ¿qué era que había que hacer? Y ahí ordenar. Sí, pero ¿cómo? Con el botón de ZA, bueno, atendé que algo. Porque parte de la explicación de la clase anterior fue justamente determinar cuál es la ubicación de la celda activa. Y cuando vos con control E seleccionás todo, una sola celda es la ubicación de la celda activa. Y en el momento que presionas el botón de ZA, él ordena la columna donde está posicionada la celda activa. Entonces, si hace rato se quedó en código, la columna código es lo que va a ordenar de ZA. Ahora cambiaste a la posición en L6 y L6 evidentemente se observa de varias formas. La celda de L6 tiene una sombra diferente a las demás, ¿verdad? Y también el cuadro de nombres muestra esa referencia L6. Bueno, una vez que en esa celda está la celda activa, quiero que presiones el botón de ZA simplemente para poder visualizar que el orden que él va a dar ahora va a ser de la columna nombre pero mediante la posición de la celda activa en la selección de toda la base de datos. Presiona por favor el botón de ZA y vamos a mirar. Ahí Víctor aparece en su lugar, bien, pero ojo, yo lo que quiero que vos tengas en cuenta que de todas estas opciones que me mostraste, ninguna no es la más rápida. La más rápida es cuando ocurre qué cosa. Vamos a ver si te acordás. Y si no te acordás, decime nomás bien, no, no me acuerdo y te voy a No, volver a repetir. Bueno, así vamos a hacer. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Cuando los encabezados por encima no tienen más datos o si hay más datos, están separados por una fila vacía. De hecho, en esta base de datos 2 tenemos una fila vacía y en la fila 4 quiere decir que la posición de la celda activa nomás ya te va a ayudar para ordenar esa columna. Entonces, y ojo que no digo la selección, digo la posición. Entonces, para no tener que perder tiempo de hacer la selección, ya sea con el mouse, con el cuadro de nombre o con control E, posicionate nomás en la columna que querés ordenar, pero no en la columna, seleccionando la columna entera, en una celda de la columna, siempre y cuando estés dentro de la base de datos, tampoco en una celda vacía, digamos, ¿verdad? Pero al estar en esa celda, no hace falta seleccionar nada, ni la columna, ni la base de datos, sino directamente presionar nomás el botón de ZA. Entonces, ahí donde estás, en L6, quiero que te vayas y presiones el botón de ZA. Entonces, en ese momento, quiero que notes que no hizo falta hacer ninguna selección de columna, de base de datos, sino solamente la posición de la celda activa en una de las celdas de la base de datos de la columna que necesitas tener en cuenta para ordenar. Entonces, para mí eso es lo más importante, o sea, de todo lo que significa ordenar, que vos entiendas que la posición de la celda activa es clave para poder identificar cuál va a ser la columna donde vos vas a querer que se realice el criterio de orden. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, si ahora ordené nombre de ZA, quiero que mires qué ciudad se desordenó. Entonces, ese era otro sí. concepto también que habíamos manejado en la clase anterior en donde yo te preguntaba si se ordena, cómo desordenamos otro, ¿verdad? Entonces, ordené nombre y se desordenó ciudad, o si quiero decir, también se desordenó cargo. Y ojo que hablo de ZA, Z arriba y A abajo. En este caso, entonces, y para practicar nomás, quiero ver qué datos quedan arriba y qué datos quedan abajo cuando se ordena, por ejemplo, estado. Andate un poco a estado y hace el orden de ZA
Ya se ordenó, entonces ese estaba ordenado luego también. Reserva se quedó arriba, combatiente creo que es la última información de esa columna. Si te puede ir hacia abajo un ratito No, no, hablo simplemente mucho, para sí. ver Pero está combatiente de ordenado luego columna. con esto. No, 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 por Eh, eso te digo. Yo ah, pensé que debajo de combatiente había otra cosa más, por eso nomás te decía que estado no estaba ordenado, pero en realidad ya estaba ordenado, había sido. Entonces, cargo o ciudad, y curso dictado puede ser también. Quiero que te vayas a cargo. Vamos a probar un poco en cargo. El orden en cargo tiene que mostrar a vicecomandante arriba y qué dato quedó abajo. el número. Primer oficial, excelente. Cuando nos ponemos ahora en curso dictado y ordenas de Z a, ¿qué se queda arriba y qué se queda abajo? Seguridad industrial arriba y abajo. Cuerdas. Ok. Te pregunto algo, ¿cómo te estás yendo a mirar abajo? Con la flechita, ¿no? ¿Con qué flechita? ¿Con el teclado? Sí, ¿Pero presionando solo la flechita hasta que llegue hasta el final o con alguna otra combinación de teclas? no, presionando no. Más si el chico, por eso no hacía nada. Por mirar, No, mirar. no te estoy entendiendo. ¿Qué me dijiste? No, con la flechita nomás. Pero, Solamente la flechita. sí, pero presionando una vez hasta que llegue al final o de a uno. ¿Cómo estás haciendo? No, una vez y ahí se mueve. Bueno, entonces eso también quiero que cambiemos en el sentido de que tenemos que entender que los movimientos rápidos, nosotros ya habíamos visto cuáles eran todas las opciones. Entonces, si bien esta base de datos tiene pocas filas, la idea es ponernos en el lugar de un usuario donde hay mucha información y puedan tener más de 1000 filas. Digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Pero entonces, para no perder tiempo en el movimiento y practicando un poco el movimiento rápido, ¿qué teclas estarías presionando para ir a mirar nomás? Si es mirar nomás lo que queremos hacer. Control arriba. Ahí ya Muy llegué. bien, control arriba, control abajo, excelente. Entonces, ahí en curso dictado ya vimos, nombre habíamos ordenado ya. Ciudad quiero que ordenemos, entonces vamos a practicar nomás. Posición en celda, botón ZA, aparece qué ciudad arriba y qué ciudad abajo. Entonces, controlamos también, no controlamos, practicamos también movimiento con teclado, control flechita abajo, control flechita arriba. Por último, código, porque te había dicho que código también entra dentro de información que se puede ordenar de ZA. En este caso, quedó B corta K3 y abajo B larga A02. Espectacular. O sea, se entendió el concepto entonces de uno, ordenar composición de celdas nada más, pero ojo, siempre que por encima de los encabezados no haya celdas combinadas, no haya más datos que hagan que él no entienda que la celda o la fila de los encabezados deben quedarse en ese lugar y no moverse, porque puede darse también el caso en donde el encabezado se va a parar a otro lado y eso sería incorrecto también. Entonces ahí es donde tenemos que entender que debería de haber un separador de fila vacía, digamos, en ese momento. Tengo una pequeña llamada que quiero contestar un ratito, nada, Sí. aguantame, Manu. Mario, bien, tranquilo, tranquilo, decime. Sí, sí, yo te pido disculpas, yo no te avisé que estábamos saliendo, porque de repente nadie salió. No, tranquilo, no, tranquilo. ¿Sabes qué? No, yo te estoy esperando a vos, pero ahora nomás tengo clase hasta las 12. Y de por ahí si querés pasar la tarde, avísame nomás cuándo podés venir y pasar y yo te voy a esperar para poder arreglar. Y bueno, ¿a qué hora vas a poder pasar hoy? Dale, avísame entonces yo te digo si estoy y todo eso para no venir de balde. ¿Te parece? Escalera lo que tenés que traer. Yo tengo acá una silla alta y eso pues para trabajar más cómodamente. Yo, si tenés, prefiero que traigas tu escalera. Dale, dale. De lujo entonces. Quedamos así, Mario. Gracias a vos. Chao, chao. Bueno, discúlpame. Eh, ok, estábamos trabajando con la base de datos desde la J hasta la Q. Ahora, lo que acabamos de hacer es uno de los tres, que fue el orden. Ahora necesito
que insertemos el promedio. ¿Dónde vamos a insertar promedio? Por el momento encima de la celda que le contiene a código. Pero ojo que tiene que ser código que se encuentra en la columna J, no código en la columna S, porque la columna S es de la tercera base de datos y nosotros estamos trabajando todavía sobre la segunda base de datos de izquierda a derecha. Eso, entonces te posicionas en la celda vacía que se encuentra encima del código o del encabezado código que está en J5, quiero que te posiciones en J4, muy bien. Y ahí vamos a insertar la función promedio con el botón autosuma. Nosotros habíamos dicho que autosuma estaba en dos partes, uno estaba en inicio, otro estaba en Acá. fórmula. Y de cualquiera de los dos botones autosuma, entramos en la flechita de su derecha para entrar en promedio. Promedio se inserta, pero la información va a ser de la columna P. Excelente. Desde ahí, P6 hasta P30 y algo, parece que era 32. Excelente. Vamos a darle Enter. Vamos a ver el promedio. Probablemente está como fecha larga. Hay que ponerle como un número. Eh, entonces, repito, acá para practicar el tema de cambiar de formato nomás, te obligo a que la información que cargues en cualquier hoja aparezca en un formato que vos no querés ver. Por lo tanto, ahí es donde tenés que ir Ah, a modificar el formato para poder leer correctamente, ¿sí? En las planillas que tengas en tu compu, normalmente eso no va a ocurrir, sino directamente va a salir en formato general, es decir, probablemente sin el separador de miles, y de todos modos tenés que ponerle otra vez el formato de separador de miles. Pero hasta ahí vemos que la información del promedio es de 543.704. Y como concepto nomás, ¿cómo era que podíamos hacer un control cruzado para saber si ese promedio estaba bien, Manu? ¿Qué era que dijimos que podíamos no hacer? entendí la pregunta. Perdón, ¿no entendiste? No No, lo que yo te digo nomás, cada vez que nosotros tenemos un dato de una fórmula, de una función, lo ideal sería poder controlar a ver si se hizo bien. Entonces, en este caso vos hiciste ese promedio y evidentemente vos decís, no, yo hice y está bien, pero si hizo otra persona, ¿cómo se controla? Muy bien, así mismo es. Selección de los valores y la visualización en la barra de estado. Excelente. Y coincide, pero el valor es igual. 543.704, 543.704. Fantástico. Entonces, eso como punto 2. Punto 3, ahora es hacer el grupo. Bueno, en la base de datos 1, nosotros habíamos seleccionado todas las columnas para poder agrupar. Ahora vamos a hacer diferente. Bueno, en este caso no nos molesta ninguna celda combinada, por lo tanto quiero que empiece seleccionando una de las columnas que vamos a agrupar. En este caso vamos a agrupar de la columna K hasta la columna Q, pero ojo, quiero que arranque seleccionando una de ellas nomás, la que vos la quieras. columna, la columna acá. Muy bien. Entonces, si seleccionamos la columna acá, quiero que atiendas algo que otra vez tiene que ver con la posición de la celda activa. En la selección de una columna, cuando yo hago clic en la letra de la columna, quiero que notes que siempre Excel va a suponer que la celda activa debe estar en la primera celda de esa columna contando arriba abajo. De hecho, vemos que está en K1. Ahora, vamos a tener un lo siguiente. Como en la fila 1 de esa celda hacia la derecha no hay nada, quiero que veas qué va a ocurrir si es que vos Ah, presionás Control Shift flecha derecha. eso es lo que hice, pero hice hacia abajo y me fui en el fondo. Sí, pero acordate algo. Vos estabas seleccionando la columna entera. Vos no ves nomás en tu pantalla que estás seleccionando efectivamente hasta abajo. Pero eh, como hiciste el clic en la letra, el clic en la letra indica que la selección de la columna es completa, de la primera hasta la última celda. Ahora, lo que yo te estoy diciendo no tiene nada que ver con la posición de abajo, tiene que ver con la posición de la derecha. Entonces, y con la posición de la celda activa también. Entonces, si ahora presionas Control Shift flechita de la derecha, quiero mostrarte algo. Quiero que notes
que él va a pasar de largo todas las otras columnas y se va a ir hasta la última. Pero ¿por qué hizo eso? Porque, repito, cuando seleccionaste la columna K, la posición de la celda activa fue K1. Y K1 en la fila 1 era una celda vacía. Desde K1 hasta el final de esa fila 1 no había más ningún dato para que en el momento de hacer control shift flechita, él pare en ese dato. Y como no había nada, entonces paró en la última columna. ¿Pero por qué te estoy mostrando esto? Porque ahora quiero que hagas de forma diferente. ¿Qué es lo que va a cambiar? Hacer nomás un clic con, no es clic, presionar nomás la tecla de la izquierda una vez y él va a volver a la celda donde, en la columna K. Va a ir a la columna J en realidad, pero por lo menos vuelve a esa posición. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Quiero que haga otra vez clic en la columna K. Hacemos otra vez clic en la columna K. Repito, siempre va a estar la celda activa en K1, pero ¿cómo puedo hacer para pasar hasta K5? Dale Enter 1, 2, 3, 4 veces. Ah, Ahí ya le diste 5, pero si le dabas 4 veces, Shift Enter, dale un poco y tiene que retroceder a voy a hacer. ciudad. Ahí está. Quiero que mires que tu cuadro de nombres muestra la posición de K5. ¿Y para qué es lo que yo quiero irme hasta K5? Porque en la fila 5, la celda activa se posiciona en K5 y en esa celda hay datos. Y los datos, si quiero mover hacia la derecha, están correlativos hasta la columna Q. Voy a volver a presionar Control Shift flechita a la derecha ahora mismo y voy a ver que en esta ocasión la selección se hizo hasta la columna Q. No pasó de largo y se fue hasta XFD. ¿Por qué? Por la posición de la celda activa. Entonces, ojo que yo te estoy mostrando nomás con una relevancia importante la posición de la celda activa en cualquier cosa que vos uses en Excel. En este caso, es la selección nomás, ¿verdad? Pero ojo que yo quería nomás que vos veas que la celda activa siempre, otra vez, le indica a Excel qué es lo que yo voy a hacer finalmente cuando presiono botones o cuando presiono tecla o cuando utilizo herramientas, ¿sí? En este caso, como los datos estaban correlativos desde K5 hasta Q5, se seleccionaron esas columnas. Entonces, eso también quiero que entienda. No tiene nada que ver que la posición de la celda en K5 seleccione solo celdas. En realidad, porque la selección fue de columna entera acá, ahora mismo veo que están seleccionadas columnas enteras hasta la columna Q. Bien. Pero ¿y para qué es lo que yo quería seleccionar columnas? Porque quiero hacer un grupo. Ahora, ese grupo nosotros habíamos hecho mediante las cintas opciones en datos, agrupar. Pero ahora quiero Sí. hacer diferente. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Voy a irme a datos, pero me voy a ir a datos solo para mirarle al botón agrupar. No le voy a hacer clic. ¿Por qué? Y porque si hago clic ya voy a agrupar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a poner nomás el puntero del mouse encima y tiene que salir un rótulo ahí abajo, pero de agrupar. Y atendé que ahí, al lado de agrupar, muestra un paréntesis. ¿Qué dice ese paréntesis adentro? Mayús Alt más flecha a la derecha. Quiero que intentes presionar esa combinación de tres teclas. Mayús Shift. Alt es el Alt de la izquierda y flecha derecha es la flecha que señala a la derecha, ¿sí? Entonces, al presionar esas tres al mismo tiempo, ocurre añade, digamos, Excel el grupo de columnas seleccionadas, que en este caso es desde la K hasta la Q, para poder utilizar justamente la estructura de agrupar en esa base de datos que ya terminamos de usar y se ocultan, evidentemente, se contraen las columnas para poder utilizar, digamos, ahora la tercera base de datos de la derecha. Ahora, en ese momento hay dos botones más ahora en tu pantalla. Hace rato empezó habiendo un botón más y un botón menos. Cada botón ya es individual para cada grupo. Hablando de los botones más y menos, cada línea negra también es individual para cada grupo. Lo que no es individual para cada grupo son los botones 1 y 2.
¿En qué sentido? En el momento de tener más de un grupo, el botón uno y el botón 2 ya no sirve para un solo grupo, sino para todos Ah, los grupos, ¿sí? Entonces, eso va a ser así también para los grupos de fila, pero todavía no vamos a hacer grupos de fila, vamos a centrarnos en los grupos de columna porque, nada, te voy a mostrar todas las alternativas que al menos yo conozco para poder manejar esta herramienta de varias formas, ¿sí? Bien, hasta acá usamos la segunda base de datos para ver, suponemos nomás que el promedio es el dato más importante de esa segunda base de datos, o sea, ojo que vos que, discúlpame, porque voy a meterme otra vez en cosas particulares tuyas. Vos estabas estudiando qué carrera, qué bachillerato vos estabas estudiando, Manu. mecatrónica, Mecatrónica. 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 Ok, mecatrónica. Bueno, no, ustedes en materias así específicas no tienen nada que tenga que ver con contabilidad, ¿verdad? Nada que No, ver, nada de nada, ¿verdad? no, Ok, nada. y de qué te recibí así? ¿Bachiller en qué sos así? Técnico, técnico de mecatrónica. Ah, Así técnico en mecatrónica. Y después, o sea, terminás eso, te recibí eso y seguís, ¿qué seguí? ¿En la universidad? ¿Alguna carrera Ay, específica? sí, pero no sé todavía. Ah, no, 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 para saber nomás. Ok, a lo que voy nomás. Independientemente de la carrera y qué sé yo, lo que tengas después, ¿verdad? Nada, quería saber nomás para poder darte un ejemplo así un poco más adecuado a tu realidad. Pero como yo manejo mucho tema de gente que se dedica a la contabilidad, la parte de finanzas, la parte administrativa, nada, mi ejemplo casi son siempre esos, ¿verdad? Entonces iba a modificar un poco, adaptar, pero en realidad con respecto a la parte de mecatrónica no tengo ni un ejemplo que darte. Pero sospecho que me vas a entender si te digo que, por ejemplo, la gente que hace balances para las empresas, que son contadores, ese tipo de cosas, tienen muchos datos en planillas y esos datos en planillas pueden, dependiendo de cada uno, ya organizar o en columna o en fila. Acá nomás estamos viendo el ejemplo de organizar en columna y así, como la pantalla es limitada, no va a haber de una sola todas las columnas, a no ser que haga un zoom súper diminuto, pero no va a entender absolutamente nada, digamos. Entonces, esta es una alternativa de poder ver partes diferentes de la hoja. De hecho, de eso se trató siempre este ejercicio. Pero lo que vamos nomás es que en las partes visibles que dejamos en la columna A y en la columna J estamos dando, digamos, la visualización de uno de los datos como resumen de esa información, nada más evidente. Acá todas las bases de datos son iguales, los datos que estamos viendo en la columna A y J son diferentes en cuanto que no son la misma cosa, pero nada, estoy nomás diciendo en qué momento tendría una persona la necesidad de usar esta herramienta para, digamos, visualizar. Y no sé, digo no, cualquier cosa. Las empresas pues normalmente hacen balances. Estos balances contablemente indican, digamos, cuánto tiene activo, pasivo de deuda, cuánto le queda de diferencia, etcétera. Y cada uno de estos conceptos contables tienen otra vez, digamos, mayor cantidad de información y cuando uno no quiere ver toda esa información completa y quiere ver solamente los grandes grupos, entonces a esto se refiere lo de agrupar, de poder hacer grupos de información y poder ver lo principal nomás. Entonces, en realidad yo en este ejercicio te estoy mostrando un solo grupo por vez, pero en realidad uno puede poner tantos grupos y subgrupos necesite, digamos, ¿verdad? Bien, eso te voy a mostrar después, pero ahora lo que estamos viendo nomás es que ahora vamos a laburar con la base de datos número 3 que empieza en la Sí. columna S y termina en la columna Z. Quiero que veas que arriba de la fila 4, es decir, en la fila 3 se quedó su instrucción, que es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso pide ordenar de menor a mayor. Cuando me pide ordenar de menor a mayor, dijimos de qué me está hablando, qué tipo de datos me está pidiendo. Costo. Costo, muy bien. En este caso, costo, ¿ya está ordenado como pide o no está todavía ordenado como pide? Mayor a menor, no. De menor a mayor, sí. Pues, Ya está. Y para reforzar el concepto nomás, ¿cómo era que se desordenaba la columna costo?
se desordenaba. ¿Cómo se desordena la columna costo? Si ya está ordenada. Y si está así de A a Z, vamos a ponerle de ese, De Z de a A mayor, y se va a desordenar. Y otra forma de desordenar que no sea haciendo algo en esa columna, con ese. bueno, y si entra ahí, ¿qué tenés que hacer? Para que se desordene costo. Vas a volver No, a... Y ojo que te... O sea, por eso justamente, ¿verdad? Si no quiero que ordenes o que desordenes la columna costo, aunque entres ahí, ¿qué alternativa tengo o tenés? Y ojo que no, nada, te saco nomás de lo normal. Lo normal puede y ordenar una columna ordenando, nomás. Ahí está. ordenando nombres, se Ahí está. desordenaría. Ordenando cualquier otro dato que probablemente no tiene la misma relación entre los valores de menor a mayor con respecto a texto, con respecto a fecha, con respecto a código, no sé. Correcto. A eso nomás voy. O sea, si acá voy a hacer un trabajo de ordenar y voy a querer en algún momento ver una información eh, desordenada, entonces el concepto me dice que una columna que ordene de forma diferente puede que haga que esa columna que ya está ordenada se desordene. Entonces en este caso es ordenar. Bueno, vos elegiste nombres, quiero que ordenes nombre. ¿De qué forma vas a ordenar nombre para que se desordene costo? ¿De A a Z o de Z a A? O cualquiera de los De dos. Vamos a probar. cualquier. Si le da a Z, va a mirar y ahí ya se desordenó costo. Si le daba de Z a A, también probablemente iba a estar desordenado de menor a mayor costo y eso era lo que queríamos. En este caso ya hicimos eso y ahora vamos a volver a hacer nada para reprisar lo que pide el ejercicio y que quede el registro de eso nomás. Entonces, nos vamos a costo y ojo que puede ser cualquier celda. Yo entiendo que vos te estás posicionando siempre en la primera celda debajo del encabezado, pero probá un poco si te posicionás más abajo o inclusive en el encabezado. ¿Qué pasa si te posicionas en un lugar diferente y hacer nomás los órdenes? En este caso es de menor a mayor, por lo tanto el valor de menor a mayor, el botón de menor a mayor es el de AZ, el que le equivale bien. Clic allí y se ordenó. Control Z nomás para volver a probar de otra posición, pero de la misma columna, También. ¿sí? Entonces, no importa qué celda, tiene que ser nomás la base de datos. ¿Por qué? Porque si te posicionas en la celda arriba de costo, ¿va a ordenar o no va a ordenar? Prueba un poco. Por ahí No, nomás, por ahí nomás tu Excel es demasiado inteligente ya. Pero, ojo, la ay, posición, no, pero la posición arriba de la celda de costo. yo creo que Ahí, 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 sí, acá. ahí. Mira, Hizo ahí. algo, pero hizo desastre. Pero ¿y por qué lo que hizo eso? Y nada, porque él entendió que en esa posición, si bien no habían encabezado, de hecho que esa fila vacía se fue abajo y ahora en esa fila Sí, vacía hay una fila con datos. Entonces él supuso otra cosa en el momento de hacerle, digamos, la posición en esa celda. Control Z nomás dale, porque quiero mostrarte algo más. Eso era porque estabas pegado a costo, pero y si te pones arriba de costo, o sea, uno más otra vez, y ahí le ordenás de A a Z o de Z a A, ¿hizo algo o no hizo nada? no, y ahí ya se enojó. Ahí ya Se no nos- entiende qué es lo que este quiere, está diciendo, ¿verdad? Bueno, en este caso, nada, eso más quiero que se entienda, que sí o sí la posición debe ser dentro de la base de datos, inclusive hasta el encabezado, porque uno más encima del encabezado ya hace más ganada, ¿verdad? En este caso fue lo que ocurrió, pero ¿por qué te muestro eso? Porque no sé, vamos a suponer que esto después pasa un tiempo, no practicas, no usás, y cuando volvés a querer hacer, no sé, o ya te olvidaste o lo que fuese, entonces ahí nomás hay ciertas cuestiones que volver a tener en cuenta para poder hacer un orden correcto. Y una de las cosas es justamente esa, estar dentro de la base de datos, no afuera, pero aunque a veces esté adentro, suele ocurrir eso que te pasó de que el encabezado desapareció y se fue a otro lado. Entonces ahí nomás hay que tratar de siempre tener en cuenta que él toma en cuenta los límites de la base de datos y si la primera fila
Este, viene otra vez un dato arriba, él toma el dato de arriba como primera fila y no la mueve, sin embargo, mueve el encabezado, que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Bien, ahí ya hicimos lo primero, que era ordenar, ahora viene lo segundo, que en este caso creo que dice, la fila 3 leo un poco otra vez, porque decía ordenar de menor a mayor y Mostrar el valor máximo. eso. Siempre vamos a irnos allá arriba de código, porque como después vamos a agrupar, vamos a ver en ese lugar el valor, que en este caso es el valor máximo. ¿Cómo era que podíamos hacer para ver ahí el valor máximo? Muy bien, Autosuma. muy bien. ¿Qué más? Y autosúmalo. Y ahí. ¿Y ahí qué? seleccionar. No, Ah, pero ahí no. pusiste suma. Y él te pide ya, no te pide la suma, te pide otra cosa. ¿Qué te pide? Ahí el valor máximo. Ok. O sea, ¿Y cómo era que cuatro. podíamos ver eso? Es Ya, también en el botón de autosuma, pero no la función suma. Entonces, dale nomás escape, como para que nos muestre suma. Volver nomás a entrar al botón. Y ahí máximo. es max. Perfecto. Max es la función que al seleccionar los valores, de todos los valores que se cargaron, el valor que va a resultar es el valor más alto. Si ese valor más alto se repite varias veces, igual nomás va a aparecer una vez, pero el valor más alto, como siempre, está en formato de fecha larga, ponerle nomás formato de número, y ahí ya tendría que verse, siempre y cuando le ensanchemos eso, ¿verdad? La columna para poder visualizar. Bien, ahí ya vemos, 1.500. La pregunta es, ¿cómo era que corroborábamos si ese 1.500 es correcto que aparezca como el valor máximo? Y ahí, máximo un 500. Muy bien, excelente, así mismo es. Bien, ya tenemos entonces la función, ya hicimos el orden y ahora queremos agrupar. Otra vez vamos a agrupar diferente. Para repasar, ¿cómo se seleccionaba una columna entera sin el cuadro de nombre y sin el mouse? Sí, sí mismo. Y una forma de shift y bajar. Así. Sí, pero desde ahí, ¿Eh? pero desde ahí nomás, desde estado o desde dónde hay que hacer eso de bajar. Y de donde quiera acá, shift y se va. Si para ahí te está yendo Bajar. de a uno, ¿cómo es para irte más rápido? Desde acá, control shift abajo. ¿Cuántas veces control shift Una abajo? vez para seleccionar dentro de la base de datos. Y Sí, dos veces hasta abajo y todo. bueno, pero la pregunta es, haciendo hasta ahí, ¿se seleccionó la columna entera o no? No. No. Y yo quiero seleccionar la columna entera. ¿Cómo hago para seleccionar la columna entera? Control shift uno, Uno, 2 y dos, ahí tres. pasa. Ahí se seleccionó toda la columna. De hecho, ahí sale un rótulo diciéndote un 1C, decía ahí en la. Entonces, ¿Por qué toda la decía eso? columna se. Hace un borrar. Hace borrar desde la celda. Control, Shift, una. Y ahí dice, Ahí ¿viste? es- 1C decía, ¿verdad? Para decirte que se selecciona una columna entera. Cuando no se selecciona una columna entera, creo que eso no sale, lo veo un poco como muestra. Es decir, a propósito, hasta combatiente nomás llega y no vaya a seleccionarte a ver qué te dice eso. No sé si dice algo. Allá dice, 32 32 F. filas y una columna. O sea, en realidad puedo yo confundirme y decir, no, pero me dijo con una columna, 1C también dice, sí, pero no está solo 1C, sino que está con 32 filas y en realidad ahí es donde yo me doy cuenta que no estoy seleccionando las 1.048.000 y no sé cuántas filas, sino 32 de esa cantidad total, por lo tanto, entiendo que no estoy seleccionando la columna entera. Bueno, pero de hecho, es para ver las alternativas nomás. Si bien te dije que no haga por el cuadro de nombre, después vamos a hacer cuál era el teclado que hacía directo la selección de una columna entera con el teclado, pero no usando Control Shift otra vez. Que haga toda la selección de la columna. Sí, de la columna X no vamos a usar cuadro de nombre, no vamos a usar Control Shift flechita. ¿Qué te queda?
Control fin. Vamos a probar. Control fin, no hizo ninguna selección. Se fue al último. Entonces va a ser, quiero que prueben, no sé si ya dimos o no dimos esto, pero es control barra espaciadora. Prueba un poco. Control barra No. espaciadora. Control barra espaciadora hace la selección. Y no importa si es columna vacía o columna con datos. Él no se queda ahí a ver qué datos hay, qué datos no hay. Directo selecciona toda la columna. Entonces, de esta forma acabamos de seleccionar una columna. Pero el problema es que yo no quiero seleccionar una columna nomás. Yo quiero seleccionar desde la columna T hasta la columna Z. Entonces, y ojo, te obligo a no usar el cuadro de nombre, te obligo a no usar control shift flechita. Por lo tanto, ¿qué opciones tengo? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que selecciones celdas, nomás te pido que selecciones ahora. Desde el T1 hasta Z1 con shift. Shift y flechita y te vas a ir hasta allá. Hasta de A1 te vas a ir hasta la Z. No, no, sin control, sin control. Solo shift. Shift y flechita nomás hasta Z. Bien. Y cuando ya seleccionaste todas esas celdas de esas columnas, ahí presionada. ¿Cómo era para seleccionar la columna entera? Control. Ahí está. Esa es otra opción de seleccionar varias columnas al mismo tiempo de una sola vez, pero tuviste que hacer el trabajo previo de posicionarte en por lo menos una celda de cada columna para que el control barra espaciadora haga la selección completa de esas columnas. ¿Me estás siguiendo, Manu? Sí. Son todas alternativas válidas porque ocurre finalmente la selección, que es lo que vos querés. Evidente, entre soltar el mouse y buscar la tecla, ya, no sé, preferible nomás hacer con el mouse, ¿verdad? Pero de por ahí es una alternativa cuando el mouse bloquea, muy raras veces ya bloquea últimamente. Antes nomás lo que bloqueaba mucho más, ahora ya todo medio perfecto, ¿verdad? Bueno, y bien, y cuando ya hiciste la selección de esas columnas, ¿cómo era con el teclado para hacer el grupo? Sí. Ahí. Muy bien, Shift Ahí. Alt flecha derecha. Excelente. Ahí ya tenemos. Ok, y ahora otra vez, o el botón menos para contraer o el botón, ¿qué botón entre uno y dos contrae todo? Uno. Uno. ¿Seguro? ¿Fue para uno o Sí. fue dos? No, y yo toqué dos primero y se expandió todo. El Y, 2 se expande, el uno contrae. De lujo, ahí ya está. Tenemos los tres datos más importantes. La primera base de datos es la suma, la segunda el promedio, la tercera es el máximo. Y ahora vamos a agarrar y vamos a hacer con la cuarta y última de las columnas de la base de datos. En este caso, pide ordenar de mayor a menor. Si miramos el dato que está ordenado de mayor a menor, ya sabemos cómo desordenar. Vamos a desordenar primero. Elegí nomás la columna que quiera para desordenar. Y después vamos a ordenar de mayor a menor el costo. En este caso, en vez de usar los botones allá arriba, en realidad yo uso más esos botones, los de datos, pero vamos a ver un poco si tengo la opción de ordenar costo de mayor a menor, pero con el clic derecho ahora. ahí no me. Costo de mayor a menor, pero con el clic derecho. Ojo que hay que estar en costo, ¿sí? Ah, en costo. Correcto, porque costo es lo que tienen los datos de, menor a mayor, de mayor a menor en este caso. Y ahí hay ordenar y está también de mayor a menor, que sigue siendo el botón de ZA. Le damos clic y tendría que verse arriba 1.500 y abajo 50.000. Excelente. Como el clic derecho se hizo sobre una celda de la columna costo, él no tuvo ningún inconveniente que no haya seleccionado o toda la No, columna sí. o toda la base de datos. Él ya entendió que se tenía que ordenar solo costo y punto. Bien, excelente. Primer punto está. Segundo, ¿qué dice el encabezado en la, perdón, el título en la fila 3? Valor mínimo. Bien, nos ponemos encima del código, volvemos otra vez. Ahora te voy a obligar a hacer desde inicio, ¿sí? Porque hasta acá estuviste usando todo fórmula, quiero que uno intercale y haga con inicio. Bien, y ahí va a ser min. Para entender más que cualquiera de los dos muestran las mismas funciones. En este caso vamos a volver a seleccionar solo los valores de costo. Y el valor que tiene que quedar, como siempre, formato de fecha larga. Ah, yo Cuéntame. todavía no sé vos si ya te mostré, pero igual nomás, ya que estamos viendo varias alternativas. Cuando te sale un formato que no está en número,
una opción con el teclado es presionar Control Shift 1 a la celda que tiene un formato diferente. Probá un poco, dale Enter ahí. Vamos a ver el valor mínimo que están con formato de fecha. Y estando en la celda, presiona Control Shift 1. Pero el 1 no tiene que ser del teclado numérico, sino tiene que ser el teclado QWERTY. Allá arriba la letra Q. Que de hecho, Por creo que suerte, en tu porque computadora tenías lo así, ¿verdad? no- Control Shift 1 y vamos a ver qué ocurre. Allá ¿Cambió o me no dice, cambió? Ahí ya arriba cambia. ya te dice el número, solamente falta ensanchar la columna AB y en Ah, el pero me momento de pone, ensanchar ahí aparece eso. Te pone sí o sí dos decimales. Entonces, en realidad, ese Control Shift 1 no es el formato de número tradicional, es el formato personalizado. De hecho, dice luego, o no, número sí que dice el tuyo, pero es el número con dos decimales. Por lo tanto, si no quiero ver con dos decimales, tengo que volver a disminuir con los botones que tengo allá arriba. Bien, estamos. Bueno, y ahora una alternativa más, diferente otra vez a todas las anteriores, es la de seleccionar solamente celdas de esas columnas, pero no todas las columnas ya. Entonces, desde ciudad hasta, ¿cuál era el último? Fecha. Entonces, quiero que selecciones solamente esos encabezados, desde ciudad hasta fecha. Solo los encabezados. Y ojo que a propósito te pido que selecciones solo los encabezados, porque ahí, pero desde ciudad, desde AC hasta ahí parece. Muy Sí, bien. ahí. Y en ese momento quiero que presiones el teclado abreviado para poner el grupo. Y vamos a ver qué mensaje sale ahí. Presiona un poco. Sí, así. Nada. No, pero no, algo pasó. Seleccionó ahora, desde ciudad hasta Ah, fecha. no, apliqué control en vez de algo. Ah, bueno. Ok. Entonces va a ser Shift, Alt, ahí está. Ah, Atende algo. Como la posición es de una sola fila y no sé cuántas columnas, 7 columnas, él dice, bueno, ¿qué es lo que quería agrupar? ¿Quería agrupar columna o quería agrupar fila? Porque en ningún momento seleccionaste o una fila entera o 7 columnas enteras. Entonces, cuando ocurra eso, este va a ser el panel que va a aparecer preguntándote exactamente qué es lo que querés agrupar. De hecho, no vamos a agrupar fila, porque si le digo fila, la fila 6 nomás se va a agrupar, pero la estructura no va a salir arriba de las columnas, sino va a salir a la izquierda de los números de fila. De hecho, enseguida vamos a ver eso. Acá, dejarle nomás en columnas y darle a aceptar para ver que la estructura va a salir por encima de las columnas, así como estábamos viendo hasta acá, y vamos a poder utilizar, digamos, esa opción para poder ver los valores más importantes de todas esas columnas, que hasta la columna AI, en realidad no numeramos cuántas columnas son, pero a ver, si son 7 por 4 más los espacios que son 3, ¿cuánto pide 7 por 4? 28, 20. ¿no? Más 3 No. son 31. 31 columnas, de las cuales los datos más importantes de las 31 columnas están en esas 4 columnas nomás. Por eso, con esta herramienta agrupar, lo que hicimos fue justamente un resumen de esta planilla que contiene, a propósito, varias bases de datos de izquierda a derecha para poder finalmente ver eso. Cuando alguien quiera entrar a saber por qué los valores más importantes tienen esos datos, entonces puede entrar a hacer clic en cada uno de los botones más y en ese momento se abren para poder revisar en detalle la información que vemos de esta forma resumida. Bien, es una alternativa cuando los datos están uno al lado del otro, pero ahora vamos a ver cómo se trabaja también con agrupar cuando los datos están uno debajo del otro. Ok, si querés puedes volver a ver todas las bases de datos de vuelta. Dale nomás clic en el botón que le corresponde para que se abran todas las bases de datos. ¿Qué botón era? Dos. 2, muy bien. Y ahora, a esta primera base de datos que ya hicimos luego un grupo por columna, vamos a hacer grupo por fila, pero vas a hacerle clic primero. A ver, en realidad primero quiero que vea hasta qué fila va la primera base de datos. Sabemos que va desde las 6 hasta, pero esa última fila es lo que no me acuerdo. 32. 22. Bueno, ahora sí te voy a pedir usar el cuadro de nombre.
¿Cómo hacíamos la selección de filas enteras desde el cuadro de nombre? Desde la fila 6 hasta la fila 32. ¿Cree que haga la fila 6 6 a la hasta la fila 32. Quiero que seleccione, pero con el cuadro de nombre. Acuérdate que son filas enteras, ¿eh? Sí, así. Mm, mm. Ahí no está seleccionando filas enteras. ¿Cómo era que se seleccionaba una fila entera con el cuadro de nombre? Mostrame un poco si Ah, querés seleccionar la fila 6, toda la fila 6. ¿Qué tenía que escribir en el cuadro de nombre? Para repasar un poco el concepto. así. Eso, ahí sí se seleccionó una fila entera. Pero la pregunta acá era, ¿y si es una fila entera hasta otra fila entera, es decir, hasta la 32? ¿Cómo hay que escribir en el cuadro de nombre para que se seleccionen varias filas? Y ojo que cuando son solo filas, no hay necesidad de escribir ninguna letra, ¿sí? Solo Ah, números. Pero un separador que sí o sí tiene que estar. Muy bien. no, ahí se selecciona por Casi. separado. Eso, ahí por separado y vos en realidad querías todas las filas, desde la 6 hasta la 32. Entonces, algo Y estaba entonces en mal vez en esa de, escritura. vamos a ver si ahí no se confunde todo y explota. Y, bueno, mira, como concepto estaba bien, porque dijiste de 6 a 6 y de 32 a 32. Pero, ¿qué pasa si en vez de escribir tanto le ponías 6, 2.32? Ve un poco. Salí primero de esa selección para verificar si hace o no la selección. Eso. Ay, ah, Entonces, para no escribir tanto, esta sería la opción. Bien, ahora ya está seleccionada la fila 6 a la fila 32 y ahora quiero que hagas la opción de agrupar. Ahora puedo usar el botón, es decir, allá de datos, con el mouse, ¿verdad? Datos y el botón de agrupar. pero ahí, ¿cómo va a agrupar todito lo en un cosito no? Sí, porque eso lo queremos. Quiero que Ah, veas que lo que ahora hicimos fue un grupo de ah, fila, no un grupo de columna, ¿entendés? Por eso nomás yo te pedía seleccionar filas enteras. Cuando yo selecciono fila entera o columna entera, él no tiene ninguna duda de qué es lo que yo quiero agrupar. ¿Cuándo es lo que él tiene duda? Cuando en vez de seleccionar fila entera o columna entera, selecciono celdas nomás. Y ahí es donde él no sabe si quiero la columna o la fila y me saca la pregunta de poder definirle uno de los dos, digamos, ¿verdad? Bien, pero cuando son fila entera, él ya tiene clara la película y ya te agrupa directamente. Entonces ahora vemos que la estructura salió a la izquierda de las filas, están otra vez los botones uno y 2, aparecen de vuelta el botón menos o más, ya va a depender si está contraído o no para ver uno de los botones y la línea negra que también aparece ahora a la izquierda de los números de fila. Bien, base de datos uno listo, no sé nomás si en esa fila empieza, esa parece que ya es la ese base ya de es datos la 3. columna. El 2 Ah, empieza en 35. Eso era. Bueno, vamos a hacer lo que pide primero ahí, la fila 34. ¿Qué dice? ordenar el más antiguo y contar cantidad de registros. Ok, más antigua, más reciente, ¿a qué tipo de datos se refiere? La fecha. Ok, ¿y la fecha ya está ordenada así o no? ¿De más antigua, más ¿Qué reciente o más? no? Más antiguo, está de más reciente a más antiguo. No, no está todavía. No está todavía, bueno, ordenar de más Perdón. antiguo a más reciente entonces. ¿Qué pasó acá? Ahí, ¿Qué era el problema? La celda combinada. Bueno, ¿cómo era que solucionábamos cuando encima de los encabezados habían datos que podían complicarme la herramienta de ordenar? Algo teníamos que hacerle a la base de datos, pero ¿qué era? mm, separar acá Sí, muy bien, ¿con por, qué? ¿Con qué? con una celda vacía. ¿Una celda nomás?
Es una fila. Muy bien. Una fila vacía al pelo. ¿Cómo hacer para insertar la fila vacía en el medio de la celda combinada y los encabezados? ¿Dónde hay que posicionarse? Ahí, en la Bueno, combinada. bueno. ¿Y después? ¿Qué se Control hace? más. Desplazarse hacia abajo. Ah, no. Entonces quiero que Espera. noten nomás que en la posición de la celda lo que ocurre es que él desplaza hacia abajo e inserta arriba, digamos. Entonces, si yo quiero insertar entre base de datos de trabajo y código, ¿cuál tiene que ser la posición? Ah, entonces tiene ese en código. Ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que él va a llevar hacia abajo, pero ¿por qué lleva hacia abajo y no hacia arriba? Porque ¿de dónde dijimos que se va a sacar la fila nueva para incorporar? De abajo. Muy bien, por eso se va hacia abajo, porque saca de abajo, pone arriba y todo baja una fila. Excelente. Ahí nomás lo que teníamos que atender es justamente eso que estás haciendo. Así que sale con el formato de arriba, puedo querer con el formato de abajo, pero puedo también decirle que borre todo y ahí es donde vemos que la fila está vacía bien. Excelente. Bueno, ahora vamos a probar un poco si podemos ordenar y no me da más problema. ¿Cambió de orden? No. Entonces quiere decir que ya estaba ordenado. Por lo tanto, quiero que desordenes esa columna y ahora volverla a ordenar. Excelente. Ojo que evidentemente es re argel lo que te estoy pidiendo, pero nada, es simplemente para practicar las herramientas y los diferentes métodos para poder identificar nomás cuáles son todas las opciones que tenemos para poder ordenar. Bien, ahí ya estamos. El punto uno está listo, ahora viene el punto 2. ¿Qué pide el punto 2? Cantidad de registros. Y Ok, ahí, cantidad en de código, muy bien, pero vamos a ver un poco si en AutoSuma hay algo que me pueda dar cantidad de registros. ¿Cuál te parece que podemos usar? más funciones. En realidad era ese que estaba debajo de promedio. Ve un poco que había debajo de promedio. La vida. Contar números. Muy bien. Hay Vamos, cantidad de. vamos a insertar, contar número. La función se va a llamar contar. Pero ¿qué datos seleccionamos para es- contar? Y cualquiera, pero no sé. Proba un poco con Sí, todos se van HL. a decir la cantidad de columnas. Y Pero proba un poco bueno, con estado, por ejemplo. Proba un poco con estado. ahí está. ¿Dónde era? Estado. Estado, estado, ahí. Está en. ¿Cómo era? Control Shift Control Shift, 1. Control Shift 1. ¿Qué pasó? Me dices. ¿Por qué? Porque en realidad no era cualquiera la que yo podía usar, porque la función se llamaba contar número. ¿Y qué significa contar número? Que si no tiene número, no te va a contar. Y ojo, que Pero la columna estaba a propósito, no tenía los números. Por eso te dije, probar con esa. ¿Qué pasa si querés probar con la columna E? Porque E tiene algunos datos con números. Prueba un poco. Es decir, le puede cambiar la letra nomás. En vez de F, ponerle E. O le puedes correr ahí en el color del contorno de la columna. También le puedes correr nomás así con el mouse. Así depende de vos. Bien. Y ahí dale enter y vamos a mirar. ¿Sale cero otra vez? Sale cero. cero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el número que está acompañado de texto o de otro carácter no numérico no se reconoce como número, se reconoce como texto finalmente, aunque sea alfanumérico. Por lo tanto, ni código, ni cargo, y ni fecha, ¿verdad? O sea, solamente, no, miento, número es fecha, por lo tanto, fecha o costo puedes seleccionar para esta función. Vamos a probar un poco. Quiero que ahora reemplace. A ver, otra forma de mover de lugar, Bueno, eso ponete un está poco un en. ratito en tu celda. Quiero que veas que cuando entras a la barra de fórmula o le das F2, sale el contorno de la columna actual y ese le puedes mover con el mouse poniéndote en alguno de los cuatro bordes, ¿sí? No tiene que ser en las esquinas, porque en las esquinas va a crecer la cantidad de columnas,
sino tiene que ser en los lados. Eso. Y dejarle un buen costo y darle enter. Vamos a mirar. Y ese sí Sí, cuenta y dice que son 27. Y quiero probar nomás con fecha a ver si cuenta o no cuenta, porque dijimos que en fecha también hay números. Y volvemos al principio este de que las fechas son un número en formato de fecha para Excel. A ver entonces si al seleccionar la columna H cuenta y vemos que contó. Entonces tanto G como H son 27 los registros y puedo dejar en cualquiera de ellos. Está listo esa segunda opción, pero ahora necesito agrupar. Para agrupar, ahora quiero que selecciones, con el cuadro de nombre hicimos hace rato. Ahora quiero que selecciones con el mouse nomás, desde 38 hasta no sé cuál es la última fila, pero filas enteras, ¿sí? 38 hasta ahí, ah, 64. Filas enteras. Eso, ahí sí. Eso, por ejemplo, es una diferencia entre seleccionar fila entera y celdas de las filas nomás, ¿sí? Si haces dentro de la hoja es celda. Si haces fuera de la hoja, es decir, los números, es filas enteras. Bien, hasta ahí. Y después puedes darle, digamos, el teclado abreviado para agrupar filas. En ese momento no te va a salir ese panel de fila y columna, sino directamente te va a agrupar porque ya están seleccionadas la fila entera y él no tiene ninguna duda. Cuando haces dos veces, quiero que notes que sí, él, en vez de dejarte el botón 2 nomás, te muestra un botón 3. Y de hecho, si volvés a hacer varias veces, va a ir creciendo en cantidad de botones. Pero estos son ya para subgrupos, ¿sí? Porque la primera vez que hiciste se creó un grupo y la segunda vez que hiciste se creó un grupo dentro de ese otro grupo. Pero como son la misma fila las seleccionadas, él no te muestra dos líneas, te muestra una sola línea y los puntos nomás van avanzando de columna, por llamarle de alguna forma, ¿sí? ¿En qué momento van a haber varias líneas? Bueno, eso podemos ver ya ahora. Quiero que veas que los grupos fueron desde los datos debajo del encabezado hasta el final, pero supongamos que cada 5 filas vamos a hacer un grupo diferente, un ah, subgrupo otra vez dentro de cada uno. Entonces, quiero que ahora selecciones de 38 hasta 40 y algo, que sean 5 filas, bueno, ¿sí? Cada 5 filas quiero que selecciones. no, me dijiste al revés. De 38 hasta 42. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y ahí hacerle otro grupo, es decir, darle a agrupar otra vez, para mostrarte nomás qué es lo que significa el tema de subgrupos. Ah, Quiero que vea que en este momento sí sale otra línea negra para entender que en el momento de presionar el botón 2 o el menos de esa línea, desaparece, no se contraen solo ese grupo de filas que son un subgrupo dentro del grupo principal, por llamarlo de alguna forma. Entonces, en realidad yo puedo ir, y ya va a depender de la cantidad de información que tenga, o en columna o en fila. Ojo que en columna no te mostré esto de subgrupo, ahora recién estamos viendo, por lo tanto para entender nomás. Pudiste haber tenido mayor cantidad de botones ahí arriba en las columnas. Siempre vemos nomás uno o dos porque no hablamos de su grupo en ese momento, pero ahora sí estamos viendo botón 3. Bueno, y ahora por ejemplo, si le dejas libre la fila 43 y le seleccionas de 44 hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 48 y volvés a armar un grupo, él entiende que como ya hay un grupo principal, el siguiente va a ser un subgrupo. Y así sucesivamente, entonces vemos que hay varios botones en la columna 2 de los grupos en el formato de esquema para poder ir agrupando. La fila que a propósito te pedí no seleccionar es para que se generen estos dos botones en la columna 2. ¿Por qué? Porque si seleccionaba también la fila 43, él iba a entender que un solo subgrupo iba a ver desde la fila 38 hasta la fila 48 y no te iba a mostrar los dos botones. Entonces, eso también hay que entender para poder ir armando los subgrupos siempre y cuando la información que tengas visible se muestre de esa forma. En este caso, es simplemente para aclarar lo de la cantidad de botones que ves a la izquierda de las filas. Va a depender un poco qué cantidad de grupos tengas para poder ver o menos botones o más botones. No sé, para gente que usa mucho esto, digo esto porque en algún momento también hice algún trabajo de consultoría para bancos, entidades financieras, y ellos, por ejemplo, tienen, pero mar de Excel tienen, o sea, así, planilla gigantesca, muchas columnas, muchas filas, porque todos los días hay muchas transacciones en las entidades bancarias. Ojo que
Estamos hablando de una casa central que otra vez tiene varias sucursales y en las sucursales se envían a la casa matriz las informaciones y ellos otra vez tienen que consolidar para enviarle al Banco Central que tiene que controlarlo otra vez a ellos. Es una locura, digamos, ¿verdad? Entonces, gente que quiere ver cómo hacer más rápido sus formatos para poder consolidar, usa esta herramienta de grupos de fila, grupos de columna, porque como es demasiada información y tiene que tratar de ver los totales por, no sé, y ahí podemos decir que cada grupo es una sucursal y que cada total de sucursal suma otra vez para el total general de la casa matriz o del total del banco o del total. Y ojo que pongo nomás como ejemplo un banco, pero no sé, empresas que se dedican a otra cosa, que tienen muchas sucursales, puede darse lo mismo. No sé, por ejemplo, los BIS, estos que están a full por todos lados, las farmacias, estas empresas que venden, por ejemplo, electrodomésticos. O sea, si bien es cierto, puede que no estén usando Excel porque tienen sistema informático que de repente ya le hace todo, pero hay veces que aunque el sistema informático le haga todo, igual no utilizan Excel. Entonces, en algún momento estas herramientas se usan y puede que vos no estés usando, pero justo cae en el momento donde tenés que entrar a laburar con gente que sí usa y nada, vos ves que su planilla está llena de botones, vos no entendés de dónde salieron esos botones, bueno, te muestro justamente para que puedas entender por lo menos qué es lo que le hizo esa persona que trabaja con estos botones a la izquierda y arriba en las columnas, para que puedas vos también defenderte en el momento que encuentres una planilla similar a esta, ¿sí? Bien, excelente. Podemos seleccionar desde el 38 hasta el 48 y ahora por primera vez vamos a usar el botón desagrupar. Desagrupar lo que va a Eso es hacer, genial. desagrupar lo que hace lo contrario a agrupar. Es decir, si tengo varios grupos, él va sacando los grupos. Y en este caso te pido hasta el 48 para que desagrupe hasta el 48. Más pues si seleccionaste hasta el 49, no sé, pues si al 49 le va a sacar del primer grupo inclusive, pero dejarle el mata ahí. Entonces decirle desagrupar y el desagrupar va a hacer desaparecer ese botón 3, deja solamente con el botón 1. De hecho que mira el 43, por ejemplo, se quedó como si fuera fuera del grupo, ¿sí? Entonces para volver a meter a ese 43 dentro del grupo hay que seleccionar solo la fila 43 y darle a agrupar. Entonces él va a incorporar otra vez dentro del grupo porque ya estaba afuera. Bien. Ok, entonces ya contamos los datos, ya ordenamos, ya agrupamos, contrae nomás y de vuelta ahora el botón 1 o 2 contrae el de todos los grupos de fila, en este caso, para trabajar con la tercera base de datos. La tercera base de datos, de arriba a abajo, pide también otra cosa. ¿Qué pide? Más reciente a más antiguo. Ok, ¿ya está lo así? Sí, Bien, entonces desordenar un ratito y ordenarlo otra vez. agregar acá. Muy bien, muy bien. Excelente, así mismo. Es nomás lo más grueso, ¿verdad? ¿Más grueso en qué sentido? El alto de La- esa fila. ah, Claro, porque te dejó con el alto de la fila de este. arriba, que es más grueso porque tiene una letra más grande, ¿sí? Entonces, como tiene una letra más grande que la de abajo, es como que te deja más alto o más grueso, así como le decía, ¿verdad? Al alto de la fila. Bien, ahora desordenar a propósito otra columna para que fecha se desordene, ya se desordenó, y ahora ordenar fecha de más reciente a más Siento. antiguo. Entonces, ese su equivalente es ese mismo, el botón ZA. Excelente. Listo. Ya hicimos el primero, ahora hay que hacer el segundo, que es, bueno, en este caso ya no te pide más funciones, pero en realidad lo que yo quiero ver nomás contigo, en realidad ya lo vimos en el ejercicio no, de fórmula en Excel. ¿Cuál era la otra función similar a contar? Porque contar hacía la opción de contar números. Pues yo te había dicho que había una función que no contaba números, sino contaba letras. ¿Cuál era esa función? ¿No te acuerdas? No, la otra fórmula que me acuerdo era redondear, que era Eh, parecida a promedio. no, pero en redondear es solo trabajo de números, porque redondear no va a usar texto. Entonces,
Ponete nomás encima de código y vamos a hacer lo siguiente. Vas a escribir como si fuese una fórmula, más o es igual, como quiera arrancar. Sí. Y a ese le vamos a escribir contar también, igualito que el anterior, pero le vamos a poner una A a la derecha. Entonces va a llamarse contará. Me contará. Contará era casi lo mismo que contar, pero él me contaba todo lo que tenía dato. Es decir, no importa si es número o no número, él me va a contar siempre que no esté vacío. Si no está vacío, nomás lo que no me va a contar. Entonces puedo seleccionar, este es lo que puede seleccionar cualquier columna. Evidente, que tenga datos para que al darle enter, evidente, vamos a ponerle también en formato de número para que podamos cuantificar. Eso. Y ahí vemos que es 27. Entonces, ese 27 no se va a ver solamente cuando algún dato de esa columna se vacíe, ¿sí? Entonces, a ver, él está sumando la columna C. Si en la columna C, ahí en la base de datos, borras uno de los nombres de, no sé, Guillermo, Gustavo, Santiago, César, uno de los nombres borras, entonces ese valor va a disminuir en 1, es decir, de 27 va a pasar a ser 26. ¿Por qué? Y porque la celda se quedó vacía. Dale nomás enter para confirmar, ahí recién disminuyó en 1. ¿Se entiende? Entonces, contará, cuenta celdas no vacías, ¿sí? Y no importa qué datos tengan adentro, él va a cuantificar 27, en este caso para todas las columnas. Excelente. Ya te dije seleccionar fila por el cuadro de nombre, ya te dije para seleccionar. Ah, ¿cómo se selecciona una fila entera con el teclado? Hace rato era columna y columna era control barra espaciadora. Si control barra espaciadora selecciona una columna, ¿cómo selecciono una fila entera? ¿Te parece? Proba un poco shift barra, ahí está. Ya, ¿viste? Sí, barra Sí, espaciadora. Se seleccionó una columna entera, quiero que mires la posición, pero no de columna, una fila entera, quiero que mires la posición de la celda activa. Está en la columna A y en la celda A70. Y si de ahí presionas control shift flechita de abajo, de hecho quiero que haga eso, control shift flechita abajo, vas a ver que se seleccionaron todas las columnas donde desde la posición de la celda activa hacia abajo habían celdas correlativas. De hecho, seleccionaste la fila 96 y ahora al presionar con como una shift al flechita a la derecha tendría que aparecerme el grupo de la última base de datos. Muy ya, bien. Y creo que debajo de esta base de datos ya no hay más nada. Puedo no, contraer. Entonces quiere decir con esto que ya terminamos. Entonces, muy raras veces se da este caso donde tengo grupo de fila y de columna al mismo tiempo. No sé en realidad si por ahí hay alguien que usa de esta forma. En este caso se dio la casualidad que en en una sola hoja yo te mostré ambas cosas y por eso nomás vemos que hay grupo de fila y de columna, pero o todo grupo de fila o todo grupo de columna es lo que se suele ver en las planillas de gente que maneja esta herramienta. Eh, entonces, acá con esto lo que vemos es un resumen de los valores más importantes, tanto en la base de datos de izquierda a derecha como en la base de datos de arriba a abajo. Eh, un botón que no te voy a pedir usar, pero que te voy a explicar nada más. Quiero que te vaya a datos un ratito, porque así como desagrupar hicimos una sola vez cuando hiciste ese subgrupo, quiero que entre en la flechita de desagrupar que está a la derecha. Desagrupar tiene una flecha a la derecha y quiero que veas que abajo dice borrar esquema. No quiero que le hagas clic en borrar esquema, porque ¿qué va a hacer él? Él va a sacar toditos los esquemas de fila y de columna y te va a dejar sin posibilidad de hacer control Z. Si haces control vale. Z, cuando apretaste ese botón, él no te va a retroceder, se va a quedar ahí, ¿sí? O sea, en realidad depende. Si querés hacer para probar, no hay problema. Total, después puedes volver a hacer nomás los grupos y practicar. Pero si no, puedes dejar ahí. Nada, te quería aclarar nomás porque a veces la gente me pregunta, ¿y para qué es lo que es este botón, profesor? Y nada, te comento nomás eso. Y listo. A ver, bueno, a esta hoja ya le podemos poner el color verde también. Ya terminamos. Y ahora vamos a pasar a ventanas. Bueno, vamos a ver un poco el concepto de ventana. ¿Qué es lo que es trabajar con ventanas en Excel? En Excel trabajar con ventanas implica la posibilidad
de poder también, así como hace rato vimos con la herramienta agrupar, trabajar con diferentes partes de una sola hoja en una sola pantalla o inclusive de varias hojas en una sola pantalla, varias hojas en un mismo libro o varios libros diferentes de Excel. Y vamos por parte para poder entender el concepto. Entonces, quiero que veas que nosotros ahora mismo estamos en la pestaña ventana. O sea, justo nomás luego se llama así porque vamos a usar esa herramienta. Pero quiero que te vayas un rato hasta vista. En las 5 opciones en vista. En vista, vamos a ver. No. En esa pestaña nomás en ventana vamos a quedarnos. Pero en las 5 opciones hay una pestaña llamada vista. Ah, Ahí. Bueno, yo en acá abajo vista estaba buscando. quiero que veas que a la derecha hay un grupo de botones llamado ventana. Y ese grupo de botones tiene varios botones, pero empieza de izquierda a derecha con el botón llamado nueva ventana. Dale un poco un clic en nueva ventana y vamos a mirar. Voy a aventar. Ajá. Eh, Bueno, quiero que notes que al darle un clic aparentemente no pasó nada o pasó algo. ¿Vos notaste alguna diferencia o no? Ah, acá dice. No sé. Aparentemente está igualito, pero en realidad cambió algo. Bueno, te voy a explicar qué es lo que cambió. Primero que nada, quiero que mire el título de tu archivo. ¿Dónde está el título de tu archivo? Allá arriba dice Genio en Excel, HQ Training, noviembre de No, sí, no. 2020. Y después del 2020 hay un 2.2. Y ese Sí. 2.2 es lo nuevo. En realidad, prácticamente nada, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurrió. Pero, ¿qué significa 2.2? ¿Que abrió una copia del archivo? ¿O que es el archivo original visto de otro ángulo? En Un realidad es lo duplicado. segundo. En realidad es lo segundo. Es como, no sé, mi ejemplo es medio casi ahí, nomás te vas a reír seguramente, ¿verdad? Pero las chicas cuando se maquillan, no sé, Mm. imagínate en ese momento, tienen su, ¿cómo se llama eso? Se sientan ahí en el frente y tienen un espejo en el frente, ¿verdad? Y agarran su maquillaje y se empiezan a poner color, bueno, al pelo. Lo que ocurre en su rostro original, ¿verdad? Ve en el espejo y ocurre en el espejo también, ¿verdad? Entonces, como si fuese que una ventana es un espejo. Supongamos nomás que ese espejo que está enfrente tiene también otro que se abre acá a la derecha y tiene otro que se abre a la izquierda. Entonces tiene 3 espejos. Ella se pinta su nariz, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Se pinta su nariz y en los 3 espejos está pintado su nariz, ¿verdad? Entonces, un original nomás ocurre, o un original nomás hay. Y las aperturas de los espejos son como este concepto que Excel le llama ventana. Entonces, es un solo original abierto y lo que yo estoy viendo es tipo un espejo mirándome o si me pongo enfrente más o menos que veo la misma cara, pero si me pongo a los costados entonces veo mi oreja derecha, en el otro mi oreja izquierda, si pongo arriba veo mi cuero cabelludo, si pongo abajo veo mi mentón y si pongo atrás, no, en el de atrás ya no veo, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, todo lo que hace ese original ocurre en todos los espejos cuando yo estoy viendo. Entonces, pero sí, está todo bien, pero acá yo igual veo uno solo nomás, no estoy viendo los otros dos. ¿Cómo hago para ver los otros dos? Bueno, vamos a tener que hacer algo para poder ver los dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Vamos a entrar otra vez en la pestaña Vista. En la pestaña Vista, de vuelta entre los botones de ventana, hay un segundo botón llamado Organizar todo. Y en organizar todo vamos a entrar para ver que hay varias opciones de organizarme. Primero mosaico, vamos a ver qué significa mosaico. Dale a aceptar y vamos a mirar. En el momento de darle a aceptar en mosaico, vamos a ver que ahora se ve en una sola pantalla a los dos originales, ¿sí? Pero los dos están vistos de la misma forma. Los dos son la pestaña ventana, los dos me muestran la misma información, pero ¿cómo sé que son el mismo? Bueno, vamos a hacer por lo siguiente. Quiero que seleccione cualquier celda de las dos ventanas y le cambie el color de fondo a un color llamativo, ¿sí? Ponerle un color de fondo llamativo a uno de los dos, el que quiera. Ahí en fuente y color de fondo. Quiero que note que aunque vos entraste en una de las dos cambiaron al mismo tiempo. Entonces, lo que estoy viendo nomás es que en realidad no es una copia.
es el mismo original visto en dos partes, ¿sí? O en dos veces. Bueno, al pelo. Ya se entendió eso, ¿sí? Bueno, ¿y para qué es lo que yo quiero esto? ¿Por qué? Y porque así como hace rato, nosotros vimos que había 31 columnas y yo de las 31 columnas veo, no sé, 10 nomás. Entonces, quiero trabajar al mismo tiempo con esa columna 31 y con la columna 1. Entonces, para no usar la herramienta agrupar, esta es una alternativa, la ventana, bueno, al pelo. Y ya tengo entonces, bueno, ¿y qué es lo que quiero ver? Y en el de la izquierda quiero ver la columna 1, y en el de la derecha quiero ver la columna 31. Entonces me voy a ir en el segundo en la columna 31 y en el primero voy a ver la columna 1. Entonces yo voy a estar viendo en una sola pantalla dos partes de un mismo, en este caso, de una misma hoja, ¿sí? Eh, y los cambios que le haga a cualquiera de las dos partes le ocurre al mismo original. ¿Se está entendiendo? Entonces, si Sí, eso quiero tener en cuenta, puedo usar para casos donde necesite trabajar en simultáneo con partes diferentes. No sé por qué algunos tienen en la primera fila unos datos importantes y allá en la fila 1000 tienen otro dato que también quiero usar para hacer un control. Entonces, si necesito hacer eso, puedo abrir nomás dos ventanas. En una voy a ver la fila 1 y en otra voy a ver la fila 1000. Y me voy moviendo hacia un lado. Y bueno, acá nomás no ocurre eso, porque yo vi que ya te moviste de un lado. Entonces, vos te moviste de un lado, pero el otro se quedó en su lugar. Entonces, sí, medio, ¿cómo se llama? No, no es tan práctico en el sentido de, ¿qué pasa si yo quiero irme al mismo tiempo y ver que los dos se vayan bajando o que los dos se vayan hacia el mismo lugar si me quiero ir hacia la derecha? Bueno, hay una herramienta que se puede usar para eso y se llama ver en paralelo. ¿Qué es lo que es ver en paralelo? Bueno, voy a necesitar que te vaya a una de las dos ventanas en la pestaña Vista, en cualquiera de las dos nomás en realidad. Y en vista quiero que veas que, a ver, no está debajo de organizar todo, sino que está a la derecha, dos botones a la derecha de nueva ventana. Ese botoncito que tiene dos hojas blancas es el botón de ver en paralelo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Dale un poco clic ahí. Ver en paralelo va a cambiar de posición otra vez. O sea, en vez de verte uno a la izquierda y otro a la derecha, se puso uno arriba, otro abajo. Pero ¿qué es lo que hace el ver en paralelo? Que en el momento que yo me mueva, se mueva también el otro. Entonces, en Word, por ejemplo, esto ocurre cuando yo le digo comparar documentos, algo así. Entonces, él me abre, si tengo dos documentos, me pone uno debajo de otro y mueve los dos al mismo tiempo. Yo me muevo en uno, el otro se mueve automático en la misma dirección a la que yo me muevo. Pero en Excel no es comparar documentos, sino es esto, ver en paralelo lo que hace que se muevan de forma sincronizada, pero esto solamente ocurre con dos ventanas. Si abro más ventanas y quiero ver en paralelo, yo voy a tener que elegir una de esas más ventanas que tengo para que ocurra este movimiento sincrónico. Es decir, no sé, vamos a suponer nomás que quiero controlar datos de, estamos en diciembre, ¿verdad? Diciembre, noviembre, octubre y septiembre. Y abro cuatro ventanas y yo quiero que cuando me muevo en diciembre para abajo, los tres se muevan también al mismo tiempo para abajo. Eso no va a ocurrir en esta herramienta llamada ver en paralelo. Yo voy a tener que elegir de las tres una de ellas para que el movimiento sincrónico ocurra y no en las otras dos que voy a tener, digamos, ¿verdad? Nada, aclaro nomás eso porque si bien algunos conocen esta utilidad, pueden ver que eso otra vez hace que, no sé, no sea tan fantástico como estamos viendo, pero por lo menos te da la chance de lograr con dos documentos o con dos libros al mismo tiempo ese movimiento en el caso de que quiera controlar, digamos, información de periodos diferentes o de hojas diferentes. En este caso estamos siempre en la misma hoja. Quiero que vean nomás qué ocurre si yo me voy en una de las dos ventanas a otra hoja. Andate por ratito en otra hoja, en una de las dos ventanas. Bueno, ahí por ejemplo, en una estoy en pegado especial, en otra estoy en ventana, pero el movimiento que yo hago igual es sincrónico, ¿sí? Entonces, puede darse el caso que yo guarde mis datos en un solo libro y separo por hoja. Entonces, a una hoja le llamo enero, a otro febrero, a otro marzo y así sucesivamente hasta diciembre. Entonces, quiero comparar entre los meses anteriores. No sé, se puede dar el caso de días separado, puede ser, no sé, otra estructura diferente, pero yo quiero en una sola pantalla hacer el control. Vamos a suponer que mis datos no están tanto en columnas, sino están en fila.
Por lo tanto, esta disposición de uno arriba y otro abajo no me conviene. Entonces, quiero cambiar otra vez y poner uno al lado del otro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vas a volver a entrar en alguna de las dos en vista. Y en vista vamos a ver de vuelta al botón organizar todo. Dale nomás un clic para que se visualice en vista. Eso. Y organizar todo me va a mostrar otra vez el panel, pero ahí le voy a decir, en vez de horizontal, le voy a decir vertical. Porque horizontal es lo que estamos viendo ahora. Uno arriba, uno abajo. Y ahora vertical muestra uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, al ver así, es como que tengo más espacio en cada ventana para poder ver los valores, ¿verdad? O la información. Pero esto siempre va a depender que te quede mejor ver vertical o horizontal a cómo vos ves tus datos en tu planilla para que pueda convenirte uno u otro, digamos, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos mosaico, ya vimos horizontal, ya vimos vertical, que es este, y ahora vamos a ver cascada, tipo cascada. Entra un poco en vista, organizar todo otra vez y decirle cascada. Cascada al darle a aceptar va a ser como que se vea medio pantalla completa, casi pantalla completa. Digo casi porque allá arriba se ve tipo que está solapado el otro archivo, como para que pueda ganar mayor espacio cada una de las ventanas y que puedas vos elegir la otra. Si querés pasarte a la otra ventana, le haces clic allá arriba y él te va a mostrar ahora esa por sobre la otra. ¿Sí? Entonces, nada, es una opción visual que te da Excel para poder trabajar también de esta forma. No sé, esta ventana que acá a mí no me parece tan cómoda que digamos. De hecho, muy poca gente yo veo que trabaja porque no conoce a lo mejor con esta herramienta. En este caso yo te muestro para poder conocer y a partir de conocer, si querés usar, digamos, para poder trabajar de esta forma, puedes hacerlo. Solo que hay veces que uno no se acostumbra a usar esto y finalmente no usa por eso, porque no está acostumbrado, ¿sí? Entonces, la otra opción de trabajar que tradicionalmente vemos es que uno ve la pantalla completa de un archivo y para pasarse al otro usa nomás al tabulador y va compartiendo pantallas completas de otro archivo de Excel o de otro programa inclusive, ¿verdad? Bien. Entonces, dicho esto, quiero ver nomás, ¿qué pasa si yo pongo tres ventanas? Porque hasta acá tengo dos ventanas nomás. Andate un poco a vista y genera una nueva ventana otra vez. En las cintas de opciones en vista, nueva ventana sería el botón. En ese momento quiero que veas que el título allá arriba tiene que decir 2020 2.3. Y Profe, voy a conectarme. bueno, conectar nomás, tranquilo. Ahí estamos. Ya estamos. Bueno, ¿qué era? Ah, tener el 2.3 allá arriba, pero ahora quiero organizar y quiero ver nomás qué pasa con las diferentes vistas de organizar todo cuando tengo más de dos ventanas. Entonces, entro por la vista, decirle de vuelta mosaico, vista, en este caso, dentro de vista es organizar todo, pero ahora voy a volver a ver desde el principio. Mosaico, aceptar, y vamos a ver lo siguiente. Cuando tengo tres, uno es más grande que los otros dos, ¿sí? Sí. Entonces, de esta forma organiza mosaico. ¿Qué pasa si ahora le pido ver, cuál era el otro? Horizontal. Vamos a ir probando, nomás vamos a ir viendo de qué otras formas puedo ver yo las ventanas que tengo abierto para poder comprender qué es lo que se visualiza en ciertos casos. Entonces, repito, va a haber veces que esto vas a usar vos y vos vas a ver en tu pantalla, va a haber veces que vos vas a trabajar con otra persona o le vas a ir a mirar a otra persona y la persona tiene así todo partido su pantalla y vos no entendiste qué es lo que está viendo o qué es lo que está haciendo. Nada, te muestro nomás que esta es la herramienta que está usando para poder hacer esta partición de su pantalla y trabajar al mismo tiempo con partes diferentes. Ojo que así como yo te estuve mostrando que en una pestaña o en una ventana me puede ir a otra pestaña, eso es siempre y cuando en mi archivo tenga mi información dispuesta de esa forma. Puede darse el caso que yo en vez de trabajar en diferentes hojas de un solo archivo, tengo archivos diferentes. Entonces, no sé, tengo un archivo de enero, un archivo de febrero, un archivo de marzo, entonces puedo abrir los tres diferentes, organizarlo en ventana y ver de esta forma. Quiero que noten nomás que cuando se ve en horizontal se desaparecen las
cintas de opciones. De ninguna de las ventanas veo la cinta de opciones. Veo los títulos y de hecho puedo ver que uno dice 2.3, 2.2, 2.1 para entender nomás cuáles son las ventanas enumeradas que él me muestra desde el principio. Bueno, ¿cómo hago ahora para poder ver la cinta de opciones? Porque en la cinta de opciones yo tengo que entrar para decirle otra vez que organice todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se te ocurre podemos hacer acá para ver otra vez la cinta de opciones? ¿Cómo normalmente se ve la cinta de opciones? Y apretando una flechita como esta. ¿Dónde, pa? Espera que no veo, Ina. ¿Qué flechita, pa? Discúlpame que no estoy viendo dónde está. ¿Dónde estás? Abajo en la última esta. ¿Cómo esta? Ah, no, La no, 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 última no. esta. Cierto, no es esa, pero es como esa. Pero no existe, o sea, acá en esta disposición no estoy viendo yo ni la flechita ni ninguna pestaña en la cinta de opciones. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. A ver, ¿cómo era que te dije que yo podía ver la cinta de opciones con el teclado? Es decir, acceder a la cinta de opciones con el teclado. ¿Cómo era que dijimos? Habían dos teclas. Uno era la barra invertida y otro era el al de la izquierda. Proba un poco si con esas teclas se ven o no se ven la cinta de opciones. No hay El alt. caso. Ni al de la izquierda ni la barra invertida que está arriba del 7, como el Shift 7 parece que es. Entonces, para la vista de ventana, con el teclado no le puedo llamar a la cinta de opciones. Entonces, si no me queda de otra, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener que de las tres ventanas maximizar una de ellas, cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres, escape nomás dale y dale clic en el botón para maximizar. En ese momento, al maximizar una de las tres ventanas, se visualiza por lo menos la pestaña de la cinta de opciones. Voy a entrar en vista y en vista voy a ir a pedirle ver ahora, ¿cómo era que estaba? Con horizontal, ahora quiero verle en vertical. A organizar todo le voy a pedir ver en vertical. ¿Y por qué está así en...? Porque vos estabas dentro de la celda. Viste que te dije que le des escape, no sé si le llegaste a dar, pero no importa, dale más No, vertical, dale a aceptar y ahí va a volver a organizarme uno a la izquierda del otro, es decir, uno al lado del otro va a dejar. Quiero que notes que cuando las ventanas están en vertical sí se ven las cintas de opciones. No te digo que los botones, pero por lo menos las pestañas, ¿sí? Bien, y por último, cascada, ¿sí? O sea, evidente, yo te estoy mostrando solo con dos ventanas o con tres ventanas, te puedo mostrar con cuatro, con cinco, con seis, pero para no repetir todo el proceso, yo creo que es suficiente entender que con cualquier cantidad de ventanas que vos quieras, se puede trabajar, ¿sí? Eh, Entendiendo que ante un hipotético caso de trabajar con más de dos ventanas, la vista en paralelo solamente funciona para dos de ellas. Ahora, por ejemplo, tenemos tres, y si vos te mueves hacia abajo, vas a ver que dos de ellas nomás se van a mover hacia abajo y la otra se queda en su lugar. ¿Se entiende? Ese es el tema de vista en paralelo. Eh, ¿Qué más? Bueno, entrar otra vez en ventana y entrar en organizar todo. Y por último, decirle cascada. Al darle a aceptar, entonces ahora se tiene que ver las pantallas semi completas y las pestañas solapadas hacia arriba o hacia la derecha, ¿sí? Entonces a la derecha veo una de las tres ventanas, la ventana 2 es la que se ve ahí. Habrá que no darle nomás clic en la X porque si no se va a cerrar, ¿verdad? Pero por lo menos ahí en la barra de desplazamiento, ahí se ven los tres, bien, excelente. ¿Qué más? Ah, mira, quiero que notes que las ventanas se ven tres arriba, uno en el medio y dos abajo. ¿Qué ocurre cuando yo cierro una de las tres ventanas? Pero de hecho, quiero que cierre la número dos. Cerra un poco esa ventana. Quiero que veas que Esa. cuando cierro la ventana 2, él, bueno, cerraste la uno, no importa. Y cerraste la Eso me uno, da la... Y yo pues no veo ni nada. ¿por qué? Ah, porque tenés el tema de Zoom. Sí, está Ah, compartiendo pantalla. Justo ahí no veo. cierto, tenés razón. Bueno, y claro, porque está todo hacia arriba y hacia arriba también está el de Zoom. A ver un poco. Si querés le puedes bajar el de Zoom, el comando de Zoom hacia abajo, entonces hacia arriba vas a ver todos los títulos. Si le volvés a Ahí abrir ya. una ventana más, abrirle un poco una ventana más para que sean tres de vuelta y que puedas entender lo que te estoy tratando de explicar. Dale nomás nueva ventana, va a abrirse tres. Ya, ese decirlo, reorganizar todo.
En realidad, organizar todo, puedes ponerle, si no querés trabajar en, ¿cómo se llama esto? Ponerle mosaico, ¿sí? Eso. Entonces ahí vamos a ver que están las tres ventanas, solo que con mosaico no se llega a ver el número, por eso nomás decía para ponerle, puede ser horizontal o puede ser cascada. Ponerle un poco otra vez uno de los dos, el que vos digas está bien, porque con eso sí se tendría que ver los Ah, números pero no está de tanto. ventana. No se ven nomás las cintas opciones, pero no importa. Lo que te quiero mostrar ahora es qué pasa con los números de ventana, porque el de arriba dice 2.3, el del medio dice 2.1 y el de abajo dice 2.2. ¿Qué pasa si cerrar el de abajo mismo, la ventana 2? Anda, pues darle clic en cerrar, en la X de cerrar. Quiero que veas cómo quedaron enumeradas las otras dos ventanas. No es que Uno quedaron y la 3 y la 1, sino que renumeró de vuelta y le llama ventana 1 y ventana 2. Entonces, hasta acá seguimos viendo el mismo original. Cualquier cambio le sucede a un solo original de cualquiera de estas dos ventanas. Bueno, y dicho esto, podés cerrar la segunda ventana y dejarle nomás al original con el que estábamos trabajando. Ojo que esto que estamos viendo puede ocurrir para partes diferentes de un libro en una sola hoja, para partes diferentes de este libro en diferentes hojas y para libros diferentes. O sea, si bien te mostré en uno solo, pudimos haber hecho el ejercicio con varias de esas ocasiones o varias de esas opciones. Ahora, lo que quiero mostrarte es que este concepto de ventana no está disponible solamente para Excel. Está disponible también para trabajar con otros programas. Pero ¿cómo se hace eso? Porque eso ya no voy a poder hacer desde Excel. Voy a tener que hacerlo por fuera. ¿Y cómo se hace por fuera? Bueno, quiero entender, ahí en tu barra de tareas que tenés abajo, todos los iconos de los programas que estás usando, veo que tenés Zoom, tenés uno que parece así una galaxia, después veo que tenés el Excel, después veo el Chrome y hay uno que es una L, ¿verdad? Entonces son todos los que aparentemente estás usando, por eso se ven así como resaltados sobre los demás. Ahora, ¿cómo puedo hacer para trabajar con todos esos programas al mismo tiempo en una sola pantalla? Bueno, vamos a intentar hacer. A la derecha de Zoom es como que está vacía tu barra de tareas. Quiero que ahí le des clic derecho, en el sitio donde no hay nada, no hay iconos. Al darle clic hey, derecho ahí, quiero que notes que hay una partida de opciones y una dice mostrar ventana en cascada. Ponle un poco ese. Al darle mostrar ventana en cascada, y eso también hay que entender, solamente se muestran aquellas de programas que vos estás maximizando. Es decir, si tenés programas que estás minimizando, esas no se van a ¿qué, poner en cascada, ¿sí? Entonces, si qué por minimizar? ejemplo el Zoom y el Chrome también querés ver así en cascada, antes de hacer eso, tenés que maximizar, ¿sí? Entonces, solo para probar, maximizar un poco Zoom y maximizar Chrome. Eso. Y ahora hacerle el clic derecho otra vez en la barra de atrás y decirle mostrar ventana en cascada. Y ahora te tiene que mostrar, no sé vos si están los cuatro. Yo veo tres. No, no, están los cuatro. Sí, ¿no? Están los cuatro, ¿sí? Pero como están en cascada, está uno detrás, uno delante de otro, ¿sí? Si le pones otra vista, entonces dale otra vez clic derecho ahí en el mismo lugar donde le diste clic derecho, en la Sí, barra de eso. tareas. Ahí, y decirle el siguiente, mostrar ventanas apiladas. Bueno, mostrar ventanas apiladas hace lo mismo que hizo hace rato con mosaico, ¿sí? Porque te pone, digamos, en diferentes partes de la pantalla, pero la idea es ver en una sola pantalla todos los programas. Y ojo que acá, este es el concepto de ventana, pero con programas diferentes, ¿sí? Sí. Y creo que hay una opción más, darle nomás clic derecho en el mismo lugar otra vez a la derecha de Zoom y vamos a ver otra opción que creo que es ver en paralelo, mostrar ventanas en paralelo. Si bien ventana en paralelo en este caso hace una disposición diferente nomás de la información, no ocurre esto de que te mueven uno y se mueve el otro, digamos, no, es como el ver en paralelo dentro de Excel, ¿sí? Pero es una disposición diferente a la anterior para poder entender que de esta forma se pueden ver, digamos, se puede trabajar con ventanas entre diferentes programas en tu computadora. Bien, dicho esto, podés
agrandar nomás el de Excel para que se muestre por sobre las demás. Eso. Y con esto básicamente terminamos el concepto de trabajo con ventanas en Excel. ¿Se entendió esto, Manuel? Sí, Excelente. Quiero que le marques en color verde también a tu pestaña de la ventana y en ese momento vamos a pasar a pegado especial. Para pegado especial en realidad yo voy a necesitar mayor cantidad de tiempo para terminar este ejercicio. Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta acá por hoy? está muy bien. ¿Está bien? Dos.